Bueno, entonces el día de hoy queremos darles la bienvenida a este espacio organizado por la Universidad de Antioquia desde la Dirección de Relaciones Internacionales y la Facultad de Ciencias Económicas en articulación con la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín, la ASI. Como ya nos hemos encontrado en dos sesiones anteriores, conocen que este es un espacio que se desarrolla los días martes y jueves en el horario de 5 a 6 p.m. Y bueno, para poder llevar a cabo la certificación, es importante que desarrollemos a lo largo de la sesión, perdón, al finalizar la sesión, la asistencia para que nosotros podamos favorecer la certificación de ustedes. Entonces, bienvenidos de nuevo a esta tercera sesión del curso corto en cooperación internacional. Este espacio del día de hoy será Actores y Arquitectura Global. Quiero entonces darle la bienvenida a Juan Fernando Palacio. Él es el responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Antioquia. Y luego, pues le daré la palabra a Juan Fernando Rivera, asistente de la dirección, quien nos estará presentando a nuestro experto del día de hoy. Entonces, bienvenidos de nuevo. Muchísimas gracias por participar con nosotros en este espacio. Recuerden que los estaremos esperando martes y jueves durante las próximas sesiones y para que puedan terminar este curso de la mejor manera. Muchísimas gracias. Raquel, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Raquel, por toda esa gran ayuda que nos estás brindando como la comunicadora principal de este evento y como la anfitriona de todas las sesiones. Le queremos dar un saludo muy especial también a Juan Fernando Rivera de la Dirección de Relaciones Internacionales, a Jenny Suárez y a todos los responsables de internacionalización de las diferentes unidades académicas de la Universidad de Antioquia, muchos de los cuales también están realizando este curso introductorio, así como el resto de funcionarios de la Dirección de Relaciones Internacionales. Un saludo muy especial a todos los colegas de la Agencia de Cooperación de Medellín, la ASI. Y bueno, estamos muy contentos de estar con ustedes en esta segunda semana del curso introductorio a la cooperación internacional y esta tercera sesión de ese curso introductorio, ya cada vez más cerca de la 11 y de un aprendizaje muy especial que estamos teniendo todos en estas 11 sesiones con la ayuda de nuestros expertos invitados. El día de hoy, como les había dicho Raquel, el tema a tratar será el de actores y arquitectura global de la cooperación internacional y tenemos el gusto de tener a un invitado muy especial, que es un gran amigo de no pocas luchas y además un colega de nuestra facultad vecina, la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Será Juan Fernando quien les haga la presentación más completa. Les queríamos recordar una vez más a los participantes de estar muy atentos a cuando se publique en la parte superior del chat de YouTube el formulario de asistencia para que llenen el formulario de asistencia y puedan seguir aplicando para la recepción del certificado del curso. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Una última cosa más, recuerden aprovechar el chat para que se sigan conociendo y para que sigan conversando entre ustedes. Recordemos que muchos de nuestros participantes en este curso introductorio son funcionarios de alcaldías de muchos municipios de Colombia y funcionarios de muchas ONGs en el país, además de nuestros participantes internacionales por fuera de Colombia. No solamente tenemos participantes de grandes ciudades, sino también de muchos municipios a lo largo de todo el país, y ese chat es una excelente oportunidad para que todos ustedes se conozcan, conversen y hagan contactos. Sin más, entonces a todos disfruten de esta sesión que tenemos y Juan Fernando, muchísimas gracias, una buena tarde. Muchas gracias, profesor Juan, el profesor Carlos Alberto Wiles, quien también es el responsable de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Un saludo especial a todos los participantes, de verdad resaltando lo último que dice el profesor Juan Fernando, poder encontrar personas de esa Colombia profunda participando en este curso, de verdad que nos llena de muchísima alegría y un compromiso grande también de que la Universidad de Antioquia
siga teniendo, digamos, como esta presencia y cuenten con nosotros para las diferentes acciones y proyectos que se quieran desarrollar. Bueno, el profesor Carlos Alberto Willes Tobón es filósofo y magíster en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana, doctor en Letras, Artes y Lenguas de la Universidad de Rennes en Francia. Es también actualmente profesor, investigador de Relaciones Internacionales, como les decíamos, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, y nos acompaña también como responsable de Relaciones Internacionales de esta importantísima facultad de nuestra universidad y pues obviamente también de la región y del país. Profesor Carlos Alberto, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Un tema bastante importante del que vamos a hablar hoy, porque pues ya hemos hablado un poco de esa proyección que tiene el país alrededor de la cooperación internacional. Hablamos un poco de qué es eso de la cooperación internacional que nos les ponía la profesora Sandra Muñoz la sesión pasada. Y hoy creo que vamos a empezar a profundizar mucho más en quiénes son esos actores, cómo se desarrolla esa cooperación, cuáles son las diferentes modalidades, etcétera, para que vayamos cada vez acercándonos más a tener un conocimiento inicial de los temas de cooperación internacional que posteriormente de la universidad queremos seguir profundizando con ofertas de educación continua y con ofertas además también en un futuro cercano, ojalá de posgrado. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Bienvenido. Le cedo la palabra. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes y un saludo cordial a todas las personas en cualquier lugar en donde se encuentren. Voy a intentar, antes de hablar, darles como tres perspectivas desde el mundo del derecho y la política, que es como de donde yo me ubico en la cooperación internacional. El primero es que la cooperación internacional, voy a decir esta frase un poco polémica, es la continuación de la guerra por otros medios. Es decir, no existe ninguna cooperación internacional neutra y basada en principios simplemente de solidaridad. La cooperación internacional es un rapport de force, es una relación de fuerzas y de poderes entre quienes hacen donaciones y las reciben o entre quienes cooperan entre sí. Eso es lo primero que quiero decir. Detrás de la cooperación internacional están los juegos y los intereses nacionales de países, están los intereses de grandes organizaciones privadas, ya sea con lucro o sin ánimo de lucro, y que detrás de todo eso están los diversos modelos de desarrollo. ¿Cómo entienden el desarrollo y cuáles son las diferentes miradas o enfoques del desarrollo? Eso es lo primero que quiero decirles para partir de un elemento, digamos así, de polémico, que la cooperación internacional no es solo aprender a hacer proyectos con planeación, con procesos de indicadores y seguimiento y con evaluación. Esa es, digamos, una metodología, pero detrás de la cooperación hay todo un juego de relaciones de poder culturales, políticas, que están en juego. Y eso es muy importante que lo sepamos. El segundo elemento es que precisamente fueron estos grandes artífices de la construcción del sistema internacional contemporáneo, que por cierto en parte ya está en duda, quienes han hecho todo el ejercicio de moldear y construir la arquitectura de la cooperación internacional. Me refiero que esencialmente fueron los actores que ganaron la Segunda Guerra Mundial y sus aliados los que construyeron la cooperación internacional inicialmente para una relación horizontal con sus aliados, para la reconstrucción de Europa y posteriormente para tener influencia y hacer todo un trabajo de proyección de su mundo, de su desarrollo, de su economía en sociedades que en ese momento se llamaban del tercer mundo, hoy son sociedades del sur global. En ese sentido, la cooperación internacional desde el origen
se presentó más como como, estoy viendo que no está moviéndose el PowerPoint. Voy a cambiarlo un momento, pero internet. En ese sentido, los países llamados en aquel momento del tercer mundo, hoy el sur global, han comprendido y todavía comprenden la cooperación internacional solo de manera vertical y como forma de recibir de forma pasiva dineros o ayudas técnicas para financiar proyectos de desarrollo locales, regionales, nacionales o comunitarios. Ese es el segundo elemento. Todavía ese elemento de la cooperación internacional solamente siendo actores pasivos, el sur global, es decir, los países como Colombia, entienden la cooperación solo como asistencialismo, buscan solo donaciones económicas y son solo receptores. Eso todavía podría yo llamarlo que en cooperación internacional está por ahí el 80%. En ese sentido, se mantiene la relación norte-sur, dominados-dominantes, que se hace de otros medios, a través de financiamiento, a través de elementos técnicos o a través de ayudas humanitarias. Eso es, lo estoy diciendo para que no seamos inocentes, inocentes en el campo de la cooperación internacional. El tercer elemento es que a partir de los años 70, 80 y especialmente 90, con la llegada del mundo de la virtualidad y de la era de la informática y de la llegada de las identidades locales, del poder de los gobiernos locales, del protagonismo de los influencers, de la sociedad civil, de la política exterior pública, es decir, en donde los actores de la sociedad civil interfieren y sobre todo cuando hoy se ha disminuido el papel del rol del Estado-nación, que ya no ocupa el papel central ya no es de un solo actor como se venía dando antes de los 90, sino que hoy están las naciones, la sociedad civil, las grandes multinacionales, en fin, y toda la diversidad de la sociedad civil. En ese sentido, lo local, escúchenme, es decir, los gobiernos municipales, las identidades, es decir, los grupos de identidades culturales, sexuales, de minorías o de víctimas, adquieren un rol protagónico. Y en ese tercer comentario lo que les quiero decir es que lo local, ya sean las alcaldías, las gobernaciones, no sé de qué parte del país, de otros países nos ven, los gobiernos locales, o los grupos, ONGs, o grupos comunitarios, o grupos sociales, o grupos de víctimas, pueden hoy hacer cooperación internacional directamente con las instituciones internacionales, con actores internacionales, sin necesidad de la mediación del Estado nacional. Esa es una cosa muy importante. Hoy las localidades se convierten en aldeas globales que pueden entrar en relación directa con lo global y lo internacional y viceversa, trastocando los límites de los estados-naciones. En ese sentido, finalizo esta introducción, el sur global, las voces de comunidades que no han tenido participación en el escenario de las políticas exteriores de los estados, las voces minoritarias, las voces no escuchadas, las voces excluidas, hoy pueden salir gracias a la virtualidad,
gracias a un mundo de comunicación e interconexión, a relacionarse en cooperación con otras voces, y eso es todo un campo para desarrollarse en la cooperación internacional. Creo que ese es el lugar más interesante. ¿Cómo hacer que las sociedades, los grupos, las comunidades que tienen unas voces distintas, disímiles, que tienen unos intereses diferentes a los intereses nacionales o de las grandes multinacionales o incluso del sistema internacional, pueden entrar a cooperar entre ellas y crear grandes em, em, estatutos de cuidado, de protección, de ayuda entre sí? Ese es el reto de la cooperación internacional, esa relación de lo local y de las relaciones del sur-sur. Entonces, en ese sentido, voy a hacer mi presentación. Por eso he hecho la introducción para que me entiendan este lenguaje que voy a insinuar. Entonces, lo primero que quiero decir es que en ese escenario, los actores de la cooperación internacional son muchos. Son los países entre ellos, son los estados subnacionales, es decir, los gobiernos locales con los sistemas internacionales, es la sociedad civil que busca a través de la mediación del Estado relacionarse con esas identidades, o es todo el universo de cooperación internacional que no depende de los países ni del sistema internacional, que se podríamos decir que es un sistema de articulación de la sociedad civil. Vamos entonces a ir hablando un poco de las clases de cooperación. Entonces está la cooperación centralizada, es decir, que es de carácter oficial. Ustedes entran al Ministerio de Relaciones Exteriores y buscan el Departamento de Cooperación Internacional, y ahí ustedes verán cómo desde el Ministerio de Relaciones Internacionales a ustedes los pueden guiar para hacer sus proyectos, o, o la nación misma puede ubicar sus proyectos en relación directa con el sistema. Es decir, el centro es el Estado el que lleva de alguna manera aquí la iniciativa. La otra clase de cooperación es la descentralizada, que es la que pueden llevar las alcaldías, los gobiernos locales o las organizaciones privadas, puede ser la universidad, pueden ser las empresas, pueden ser las comunidades, pueden ser las asociaciones, y esa es diferente. Entonces hay una centralizada y otra descentralizada. En ese sentido vamos a partir de cuáles son las formas. Una de ellas, en el sentido de la relación centralizada, vemos la relación bilateral, es decir, la relación entre dos naciones. Y yo creo que aquí hay una ventana de oportunidades. La mejor cooperación que permite el desarrollo y la paz entre las naciones es la paz regional. Por eso Colombia, por eso la universidad, por eso su agrupación, su comunidad, su identidad o la asociación a la que usted pertenezca, busque primero como partner los grupos, entidades, naciones o gobiernos locales de las fronteras. Hay que desarrollar la cooperación bilateral, es decir, cómo podemos relacionarnos con Colombia y Ecuador, porque ahí hay unos canales, unos problemas y unas cuestiones comunes, con Venezuela, con Panamá, con Brasil, con Perú, con América del Caribe, que nosotros tenemos casi 1 millón de kilómetros de relaciones con las islas del Caribe, en todo ese, y con algunos países de Centroamérica. Es entonces, puede ser que lo hagamos de forma vertical, es decir, hacemos una relación de un país que busca ser donante y uno que busca ser el receptor. Esa es una de las formas, ¿no es cierto? O lo podemos hacer de forma horizontal,
Es decir, los países nuestros nos ponemos de acuerdo y dependiendo de nuestras capacidades, ofrecemos a otro país éxitos técnicos o buenas prácticas que hemos visto en nuestras naciones, en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, y las brindamos a otros y ellos a la vez nos brindan a nosotros. Entonces, en esta relación bilateral es muy importante pensar una relación siempre con los países, las comunidades fronterizas. Esa es nuestra región, es nuestro lugar natural. Existen además unas relaciones de cooperación que son triangulares, es decir, Alemania se une con Colombia y Cuba para realizar procesos de cooperación. Ese donante internacional que pertenece al primer mundo normalmente acude como donante con beneficios económicos o técnicos o de ayuda, y los otros dos estados viven relaciones o problemáticas similares y al estado central, a ese estado donante, le interesa tener esa cooperación entre Colombia y Cuba. Esa es otra forma. Fíjense que en este modelo se sigue manteniendo lo que les dije en el primer comentario. Son las sociedades postindustrializadas y más ricas las que fungen en este modelo siempre como donantes, no solo técnicos, sino donantes del modelo de desarrollo, de sus capacidades, de sus empresas, también de sus intereses. Aquí tenemos entonces esa relación. Entonces ya sabemos, existe una relación que es vertical, es el norte, el sur, que es lo que yo les digo a ustedes, que es de alguna manera, una forma de dominación del modelo de desarrollo, y entiéndase por modelo de desarrollo, formas de producción, formas o presencias de tecnologías o de intereses de esas naciones con respecto a otras que quieren que se activen unas capacidades para que ellos puedan invertir, para que ellos tengan mejor sus capacidades en dicha nación. Por eso es de carácter vertical. Hay otra que es triangular, que es un país desarrollado con dos países en vías de desarrollo. Y hay otra que es la de cooperación sur-sur, que son países en desarrollo que se relacionan entre ellas de una manera horizontal. Hay otra forma entonces que no es a través de los países, de las naciones, sino de los estados, de las organizaciones institucionales subnacionales. Es decir, lo que yo les decía de los gobiernos locales. En todo el mundo, los gobiernos locales son las células de las grandes instituciones y organizaciones nacionales. Las alcaldías o las presidencias locales o los gobiernos locales o los gobiernos regionales hoy en día adquieren mucho poder. Lo local, lo regional, se establece una relación directa con las grandes agendas internacionales o directamente con las naciones o las grandes organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, una de las capacidades que puede desarrollar nuestra universidad, como vamos en tiempo, se acabó. Una de las capacidades que puede desarrollar mucho nuestra universidad u otras organizaciones que me estén escuchando es cómo ayudar para que los gobiernos locales construyan las capacidades para la cooperación internacional. He ahí un servicio que le podríamos prestar precisamente a nuestro departamento, porque si vamos a instaurar o organizar un gran centro de cooperación internacional, tiene que ser no solamente pensando en cómo la Universidad de Antioquia va a encontrar otros centros una nueva caja de financiamiento de la universidad, sino cómo vamos a potenciar las capacidades de nuestros alcaldes, de nuestros concejales,
de las instituciones locales para que ellas entren en relación sur-sur con otros iguales o con todo el sistema internacional e interactúen de tú a tú. Otra de las formas es que ellos, entonces, hoy en día, por ejemplo, la ASI hace esa forma directa. El municipio busca directamente cooperación internacional o de forma indirecta a través de relaciones con actores de la sociedad civil, ¿no es cierto? Que son los actores de la sociedad civil de ese municipio, de esa región, que realizan o buscan esa cooperación. Miren, hoy hay muchas fuentes de cooperación que son de la sociedad civil, que son de fundaciones, de religiones, de organizaciones ecológicas. Lo local tiene una gran, ahí es una malla inmensa, solo que es una malla que es que es tan llena de, es micro, de micropoder. No es fácil establecer todo una, digamos así, como un índice de todo aquello, pero hay una gran capacidad en el campo de la sociedad civil. Y por supuesto, existe la cooperación no oficial, que la realizan organizaciones privadas con fines de lucro o sin fines de lucro. Si ustedes ponen en el Google cooperación internacional del sector privado, les aparece. Suiza, por ejemplo, busca desarrollar mucho esa parte. Entonces, para que vean todos los actores que están rápidamente, la cooperación puede ser técnica, financiera, cultural, mire, eso no lo hemos desarrollado mucho. Cooperación por la paz, mire todo lo que podríamos nosotros mostrar en estos laboratorios de paz que estamos viviendo en Colombia. Por ayuda alimentaria o por la ayuda humanitaria o emergencias que es tan importante en el momento de catástrofes nacionales con la naturaleza, hoy que estamos viviendo todo este gran reto del cambio climático y la crisis ambiental. Y aquí aparecen pues las diferentes que no las voy a comentar. Cooperación técnica entre países socios, eso lo hacen mucho la Unión Europea. Por eso también la cooperación en el sentido de la Universidad de Antioquia, que es de compromiso social, que puede tener mucha relación con los países latinoamericanos o del sur global, podría ser una forma de buscar una nueva y distinta integración latinoamericana. Esa cooperación entre países socios, por ejemplo, lo estamos viendo hoy con la OTAN. La OTAN hoy es un canalizador de cooperación militar y técnica con sus socios para crear unas capacidades de defensa. Eso es a nivel, pues, lo máximo. Pero nosotros tenemos que pensar en América Latina o en los departamentos o en las regiones, cómo crear una cooperación técnica entre nuestros departamentos para poder entrar con jugadores internacionales o, por ejemplo, con otras universidades públicas. Nosotros tenemos una especie de, a veces, de vivir en nuestro mundo, solamente en el único mundo, el de la Antioquia y punto. Qué interesante salía es cómo hacer la cooperación técnica con otras universidades y establecer en grupos, juntos. Es un reto, es más difícil un poco, pero nos podemos acostumbrar a ese trabajo cooperativo. En ese sentido, el nuevo paradigma de la cooperación internacional es la cooperación descentralizada. Y la razón es muy simple. Los estados nacionales, tal como juegan jugadores hasta los años 90, que eran los lugares más importantes y que todo pasaba por los estados, hoy son un actor más dentro de la gobernanza global. El poder de la sociedad civil, de los investigadores, a eso lo llaman la diplomacia científica, tiene un poder inmenso, el poder del conocimiento, el poder de las culturas
étnicas, de lo territorial. Pero para eso hay que tener esa capacidad como una capacidad clara, que es nuestra fuerza, es nuestra riqueza. Y no solamente para ir a que nos financien los procesos, no solamente ir a pedir la limosna, que es lo que a mí me parece que tenemos que siempre estar cuestionando, sino cómo vamos a aportar, cómo vamos a ser cooperantes donantes, no solamente receptores pasivos pidiendo limosna. Esa es mi invitación, a repensarnos una cooperación mucho más distinta, estratégica, mucho más entre iguales y sobre todo que tengamos la capacidad de mostrar las capacidades que tenemos como institución, como departamento, como nación, como grupo, y que nos pongamos en comunicación con los otros. ¿Sí? Entonces ya los estados no dominan en la esfera de la cooperación, sino que la modalidad es muy, muy amplia. Y voy a finalizar un poco con esto para que nos vamos un poco a las preguntas y al debate. Detrás del modelo de cooperación internacional clásica está el modelo de crecimiento económico, que por cierto en nuestra universidad está al orden del día ese modelo del crecimiento económico, una universidad pública. Ahí tenemos nosotros que cuestionarnos también. A veces parecemos jugadores más parecidos a los jugadores privados que a los públicos. Tenemos que pasar de ese modelo del crecimiento económico al modelo del desarrollo humano. Y ahí tenemos todo el potencial. Los americanos, los europeos, las personas que vienen a nuestro contexto, cuando vienen es porque consideran que nuestro modus vivendi, nuestro ethos, nuestra geografía, nuestra forma de ver el mundo es lo interesante y lo que podemos aportar. No solo podemos en esta competición mundial buscar que nuestro país se parezca a los países desarrollados, y entonces todo lo hacemos calcado, sino cómo hacer ese diálogo con ese, digamos así, esa competencia universal desde nuestras características propias. Y el desarrollo humano, pues sería vital ese cambio en esto. Entonces, tenemos que pasar de que detrás de la cooperación internacional hay unas recetas importadas que las estamos repitiendo conscientes o inconscientemente a un modelo diferente de desarrollo. Fíjense que con el proceso de paz nosotros tenemos un nuevo vocabulario que podemos de manera muy, muy estratégica, voy a decir la palabra, potenciar en el mundo, y voy a decir vender al mundo. Hoy hablamos nosotros de reforma rural integral, hablamos de enfoque de género, hablamos de enfoque diferencial étnico, hablamos de enfoque territorial. Esas son cosas que nosotros hemos ido produciendo, y de ahí podemos establecer una nueva forma de poder. Entonces, los gobiernos centrales siguen con un poder, pero los gobiernos locales y sobre todo ustedes y yo, la sociedad civil, cualquier lugar en donde ustedes hoy tienen una presencia internacional muy importante. Voy a dejar así y conversamos un poco. Qué maravilla escucharte, Carlos. Muchísimas gracias. Ya puedes dejar de compartir pantalla. Nos das unas ideas muy interesantes para conversar y para discutir en la sesión de hoy. Justamente nos hablaste en primer lugar de tres perspectivas que querías proponer. La cooperación internacional es de alguna forma también la continuación de la guerra por otros medios, en el sentido de que siempre hay relaciones de poder involucradas en los procesos de cooperación internacional. Nos hablabas de los rapports de force, las relaciones de fuerza que siempre existen entre los actores y que no siempre hay solamente una solidaridad desnuda, por llamarlo así, sino que en efecto siempre hay intereses detrás en todos los actores que participamos de la cooperación, tanto los externos como los internos, y de alguna manera es también muy interesante reconocer que entre esos intereses también está el compromiso que tienen cada uno de esos actores por sus propios enfoques y modelos de desarrollo. De alguna manera, todo el conjunto de donantes, al tiempo que
que genera cooperación internacional y que entrega recursos está de muchas formas exportando sus modelos de desarrollo, y eso nos ayuda muchísimo a entender las diferencias de los patrones de cooperación que existen entre Estados Unidos, los países europeos y China, para poner algunos ejemplos. Nos contabas que los artífices de la cooperación internacional, más bien los artífices de la construcción del sistema internacional después de la Segunda Guerra Mundial, fueron al mismo tiempo los arquitectos de la actual arquitectura de la cooperación internacional, y esos arquitectos promovían unas relaciones muy horizontales entre aliados, pero bastante verticales hacia el tercer mundo, hoy sur global, unas transformaciones que en los últimos años ya han avanzado enormemente. En ese momento, esos actores del sur global eran pensados como actores mucho más pasivos y se pensaban en su participación desde el asistencialismo. Grandes transformaciones han venido en ese sentido en los últimos años. No debemos ser inocentes, nos decías, Carlos, y es una frase muy importante. Y nos hablabas de las grandes transformaciones en el campo de la cooperación internacional desde la década de los 70 en adelante, con la llegada de la informática, de la virtualidad, con el aumento de poder de los gobiernos locales y de la sociedad civil. Y de esa manera, entonces, actores distintos a los estados nacionales empiezan a ser los verdaderos protagonistas hoy de la cooperación internacional. Y es clave lo que nos has dicho, Carlos, en el sentido de cómo hemos organizado la agenda de este curso hacia las próximas sesiones, porque justamente en muchas de las próximas sesiones hablaremos en detalle de algunos de estos actores. Entonces, nos cuentas que lo local y las identidades adquieren un rol protagónico, y que definitivamente hoy más que nunca no necesitamos de esa mediación del gobierno central para hacer cooperación internacional. Muchas veces es útil, pero no siempre es necesaria, y eso le da pie a que muchas voces que han sido excluidas en el pasado hoy sí tengan lugar. Nos construyes una tipología muy interesante de las formas de cooperación internacional que existe: centralizada, descentralizada, vertical, horizontal, norte-sur, sur-sur, bilateral, multilateral, triangular, directa e indirecta, oficial y no oficial. Es muy importante que tengamos esa tipología en mente cuando estemos trabajando en la materia. También, por último, es muy importante, gracias a este énfasis que nos has dado en esos actores que participan desde la base, que de hecho cuando queremos construir capacidades, y también cuando universidades e instituciones como la nuestra quieren ayudar a construir esas capacidades, no lo debemos hacer únicamente desde los gobiernos nacionales, sino desde la base, y desde la base social, desde los pequeños actores, la pequeña organización en cada municipio, en cada ciudad, y desde los diferentes gobiernos locales. Nos dices, los estados son un actor más. Debemos pensar en no importar las recetas que nos vienen de afuera, sino ser partícipes críticos y activos en el campo de la cooperación internacional, que no solamente tenemos por recibir, sino también mucho por aportar. Carlos, una maravilla de presentación. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra a Juan Fernando Rivera, quien nos va a hacer la moderación de las preguntas. Muchas gracias, profesor Carlos, profesor Juan. Excelente presentación. Creo que se parte de una crítica y un análisis de las miradas políticas y la geopolítica. Digamos que tenemos varias preguntas. Hemos tratado pues como organizar algunas, porque es parte pues como de la dinámica del curso. Aquí nos hablan, profe, mucho de cómo regular esos intereses de quienes entregan los recursos. Creo que valdría la pena también digamos, profundizar un poco en que cuando hablamos de recursos, no estamos hablando solamente de recursos económicos. Hay diferentes, dentro de las modalidades y los tipos de cooperación, los recursos no necesariamente son recursos económicos. La sesión anterior, la profesora Sandra nos hablaba un poco de los 5 principios de la eficacia y la ayuda al desarrollo de la Declaración de París en el foro de alto nivel que se esgrimieron. Pero entonces, ¿cómo hacer, profe, esos procesos para que quien está generando o entregando esos recursos, cuando actuamos como demandantes, y eso hay que tenerlo claro? Llevamos 3 sesiones donde siempre hablamos de que el rol de la cooperación es dual, tanto se puede ser demandante como oferente, y la invitación es a pensar también como oferente. Cuando estamos en el rol de demandantes, ¿cómo regular esos intereses de quien está entregando esos recursos, de los diferentes recursos que se estén demandando? Bueno, la sugerencia que yo tengo es que
nosotros no seamos hagamos como una cacería con nuestros equipos técnicos y nos lancemos a buscar dónde hay convocatorias como locos, y disculpen la palabra tan coloquial. Y entonces, ay, aquí hay plata, y entonces ve, manda esto, mandate, mete esto. Así no se puede colocar ninguna relación de igualdad. Una convocatoria no se hace con 8 días o a las carreras, aunque se tenga técnico y meta que hay plata, que ya nos dijeron que va a haber. No, así no. Una cooperación parte de que aunque haya una oferta, haya una conversación directa con el donante y que hablemos y que nosotros pongamos también relaciones, por no decir condiciones, pero sí pongamos nuestros puntos de vista, nuestros intereses, y que tengamos la capacidad de decir, vea, en esa esfera en donde usted está proponiendo no vamos a concursar. Ustedes me dirán, pues es que por eso es que no podemos concursar, porque entonces no aceptamos todos los ítems. He ahí la trampa. No caigamos en la trampa. Tengamos unos nuevos buscadores de proyectos que tengan que ver con nuestros intereses, que tengan que ver con nuestras necesidades, con nuestro contexto. Esa es como mi sugerencia. Muchísimas gracias, profe. Digamos que eso en términos coloquiales es aquel famoso dicho de el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve, ¿cierto? Es decir, si no tenemos claro cuál es, digamos, ese actor con el cual yo quiero intercambiar, ya sea conocimiento, ya sea recursos, ya sean otras acciones, si no es la temática, si el actor internacional de pronto no tiene interés en el país donde yo estoy, si el actor internacional no maneja la temática que yo estoy ofertando o que estoy demandando, digamos, es también tener como claridad al respecto. Hay una pregunta que nos dicen si la cooperación, y me parece bastante interesante porque, como les decía, en ese juego de la crítica de la política y de la geopolítica, si la cooperación internacional es una forma de continuidad de la guerra, la cooperación internacional al desarrollo o la horizontal o la descentralizada, al desarrollo no, perdón, la cooperación internacional descentralizada es entonces un nuevo modelo de dominación. Es una pregunta bastante interesante. Sí, Una pequeña interrupción para recordarle a los participantes que en YouTube, en la parte superior del chat, ya se activó el formulario de asistencia para que los llenen, y así unos segunditos más para pensar la pregunta. bueno, nuevas formas de dominación siempre tenemos. Lo importante es que pensemos en términos, voy a colocar aquí bourdianos. Bourdiano es Pierre Bourdieu, es un sociólogo que yo a veces sigo, a veces. Y él dice que lo que nosotros tenemos que hacer es la creación de un mapa de poder, el campo de poder. En el campo del poder, digamos aquí, de la cooperación, hay unos actores que ya están ubicados por muchas capacidades que tienen, por ser históricos, por ser dominantes, y que juegan ese rol de dominar. Pero dice Pierre Bourdieu, en ese campo siempre hay otros que están luchando por ubicarse estratégicamente dentro de ese campo de poder. Cuando decimos que lo local, que las redes, cuando decimos que las relaciones entre sur y sur deben fortalecerse, es porque en la medida en que se establecen esas articulaciones, nosotros podemos ser o ellos pueden ser más fuertes en el diálogo con esos actores dominantes del campo de la cooperación internacional. Entonces, he ahí el reto. En ese sentido, no es que sea el nuevo actor dominante, sino que cada vez se está volviendo un actor que entra a luchar en ese juego las relaciones de poder. Y eso está bien, porque es entrar a mostrarse y entrar a decir que los únicos actores no son los actores que deciden aparentemente en la escena internacional todo. Y que hay un mundo diferente al de las grandes empresas internacionales, al de las grandes naciones, al de los grandes periódicos internacionales, que hay toda una red
solo que tenemos que intentar articular. La cooperación podría tener como un servicio la articulación en los diferentes actores y sus intereses para ser más fuertes a la hora de presentar proyectos, no solo de financiamiento o de asesoría técnica o de lo que quieran hacer, sino cómo juntos podemos ofrecer a otros lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, estoy seguro que la cooperación es mucho más interesante y poderosa, porque esta cooperación entre iguales es una cooperación que nos ayuda a recuperar o por lo menos a fortalecer una cosa que es de la psicología, pero no importa, digamos, que el amor propio. Buena parte de los grupos que han estado invisibilizados o de las prácticas científicas, de las prácticas de los saberes, hay muchos saberes invisibilizados, hay muchos actores, y si están juntos, pueden ser más fuertes para hablar de su otra concepción de saberes, de su otra concepción de cultura, de su otra concepción del desarrollo, de su otra concepción, no del desarrollo, sino como alternativas al desarrollo. Muchas gracias, profesor Carlos. Tenemos, digamos, espacio como para otras dos preguntas. Una, pues, digamos, muy relacionada con estos temas que usted termina hablando de ese colaborar juntos, ¿cierto? De ese poder como identificar en esos cercanos inicialmente, en esas fronteras, algunas soluciones a problemáticas que siendo comunes pudiéramos adaptar también y empezar a compartir. Es lo que desde los años 70 se ha venido hablando a partir del Plan de Acción de Buenos Aires, en la Conferencia 70 de Naciones Unidas, cuando sale la cooperación, el famoso PAVA, Plan de Acción de Buenos Aires, la cooperación técnica entre países en desarrollo, que después se convierte en la cooperación sur-sur. Y en ese orden de ideas, o hace ese tránsito a la cooperación sur-sur, y en ese orden de ideas, digamos que se empieza a mirar esas posibilidades de otras alternativas y otras modalidades de cooperación. La pregunta es, y pensaría que no, pero pues creo que es importante abrir el debate. ¿Las diferentes modalidades de cooperación no pierden vigencia o sí? Miren, las formas de cooperación siempre están como, escuchen la palabra que les voy a decir, como cajas de herramientas. También puede ser estratégico en un momento dado establecer la cooperación internacional con un gran donante de los países de primer mundo o de sus instituciones. El problema no está en estigmatizar el poder de los grandes contra los pobres, no es esa dualidad, sino que los instrumentos que nos dé la historia de la cooperación internacional, cojámoslo como una caja de herramientas. Pero miren, hagámoslo, ¿saben ustedes para qué? Para que nuestros proyectos, los que construimos con nuestras comunidades, con nuestras necesidades, con nuestras geografías, cuando salga a buscar cualquiera de esas cooperaciones, incluyendo pues con los dominantes, pues, no es la palabra, pero con los actores centrales, sepamos qué queremos y cuáles son las condiciones para aceptar esa cooperación. En ese sentido, pues los invito a que cojamos todas las cajas de herramientas y sobre todo intentemos construir nuevas cajas de herramientas desde nuestra riqueza maravillosa que hemos construido, nuestros saberes, nuestras localidades, nuestras perspectivas y nuestras formas de comprender la relación entre la naturaleza, la técnica y la cultura. Perfecto, profesor Carlos. Nos hablan un poco del modelo de desarrollo. Digamos que cuando se habla de la cooperación tradicional y hablamos la sesión pasada un poco de ese plan Marshall, que era ese plan para la reconstrucción de Europa, que digamos es de esos primeros avisos o de esas primeras muestras de cooperación, cuando Estados Unidos destina una cifra importante en su momento para la reconstrucción de la Europa destruida por la posguerra, donde obviamente eso condicionaba que ese recurso le generara una imposición de un modelo de desarrollo que hoy en día se podría pensar está muy asociado porque, digamos, esa relación tan estrecha y tan fuerte que se da entre Estados Unidos y Europa, que genera también esa consolidación, la creación de la OTAN, etcétera, como organismo pues, o fuerza militar, además de ese Tratado Atlántico Norte.
Y nos preguntan entonces cómo poder limitar un poco que el donante imponga su modelo de desarrollo. Creo que en parte lo que se ha venido haciendo en los últimos años desde el 2000, los objetivos de desarrollo del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible, que si bien pueden tener algunas críticas, son de una u otra forma una agenda de acción y de desarrollo global, pero ¿cómo podemos impedir, entre comillas, o negociar o establecer que ese donante no nos imponga su modelo de desarrollo? Es a través del intercambio de modelos de desarrollo. Lo digo por esto, porque es que Colombia es un encuentro de culturas, de historias y también de modelos de desarrollo. Aquí el reto es cómo nuestro país, porque ellos ya tienen un modelo definido y todo funciona a partir de ese modelo. Nosotros no, nosotros hemos ido a copiar siempre a otros un modelo y esa ha sido nuestra pobreza. El problema es que nosotros no nos hemos preguntado cómo coger esa caja de herramientas que tenemos, que es todos los saberes ancestrales que tenemos, todas esas riquezas plurilingüísticas, culturales, geográficas, cómo dialogar con esa tradición europea y norteamericana. Y sobre todo, cuál es el sueño que nosotros queremos construir para nuestras comunidades. Si ellos tienen claro que nosotros en parte somos un eje de esa tradición occidental de desarrollo, pero que a la vez somos un encuentro con ese mundo que éramos y que en ese encuentro de lo que éramos, con el encuentro con el mundo europeo y americano, somos otra cosa y que esa característica de que somos otra cultura, otra, y que nosotros lo tenemos más o menos claro, vea, cualquiera dialoga con nosotros en una relación entre iguales cuando nos ven con claridad en nuestro proyecto. Por eso el empoderamiento de qué es lo que queremos, cómo entendemos lo que les decía, esa relación de la naturaleza, la técnica y la cultura, y cualquiera, así sea el donante más poderoso, cuando nos escuche y nos vea convencido, puede decir, no le vamos a funcionar a eso, pero nos va a respetar. O sí nos va a funcionar, porque lo vemos a usted convencido y a su comunidad y a su grupo, y esto antes incluso nos parece interesante su nueva caja de herramientas para pensar otras sociedades como las suyas. Entonces aquí el primer trabajo que tenemos que hacer es nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos construir como alternativas al desarrollo en ese gran reto que usted llama la Agenda 2030, pero es la agenda propia también, la agenda de la paz, la agenda de la inequidad, la agenda propia, ¿no? La agenda de la tolerancia entre nosotros. Nosotros tenemos una capacidad de intolerancia. Esa es la primera, tiene que ser la agenda central de nuestros proyectos, de la ciencia, de la ingeniería, de la botánica, de la economía. No creer que esa es una agenda menor, que también hay un problema sobre la cooperación internacional. Se piensa que las agendas culturales, las agendas simbólicas, las agendas de las identidades, las agendas locales son agendas menores. Pues no, son agendas que son tan respetables como las otras agendas. Y la ciencia, el conocimiento debe estar al servicio de esa agenda, que es una agenda que es la agenda de la sociedad, de las personas, de nuestras comunidades, tal y como son. No somos el primer mundo. Así tengamos el metro, así tengamos aspiraciones a ser de actores internacionales muy importantes. No lo somos en este momento, pero tenemos potencia para crear capacidades que nos permitan que nos respeten en ese diálogo de cooperación, pero no solo de cooperación, sino de política exterior, de ciencia y tecnología, en fin. Muchas gracias, profesor Carlos, por su presentación, por dar, digamos, orientaciones a las preguntas que vamos construyendo y confeccionando. Son muchas preguntas las que ustedes nos hacen y lo que hacemos es poder ir recogiendo y confeccionando las preguntas alrededor. Hay dos temas aquí que creería pudiéramos dar, pues, digamos, como la respuesta directa,
La gente nos pregunta mucho sobre dónde buscar y poder acceder a esas convocatorias. Repetimos un poco la frase coloquial de lo primero que hay que saber es para dónde vamos para saber qué bus vamos a tomar, ¿cierto? Y creo que algunas de las opciones podría ser buscar los diferentes bancos de desarrollo que existen a nivel multilateral, pues también y regional, las agencias de cooperación internacional de los países, en nuestro caso la APC Colombia, las agencias de cooperación locales, la ASI Medellín, por ejemplo, también a través de ellos se difunden diferentes convocatorias, los organismos multilaterales y las agencias de las Naciones Unidas también constantemente están difundiendo convocatorias relacionadas pues, para buscar procesos y proyectos de cooperación internacional, los aliados específicos que tengamos en los temas. Si una ONG que trabaja temas de paz, hay aliados que ya conoce y que sabe que trabajan estas temáticas o la han trabajado. Y a veces en temáticas como la paz inclusive pudiéramos ser más oferentes que demandantes teniendo en cuenta además esa dinámica que hemos tenido en temas de alimentación y nutrición. Desafortunadamente es un país que ha tenido unas altas tasas de desnutrición y ha tenido que desarrollar estrategias. También pudiéramos ser más oferentes, inclusive de cómo hemos afrontado esa situación. Entonces yo creo que es importante pues también como que las personas es ir ubicando estos actores en los cuales buscar las convocatorias. Por un lado, un segundo tema, ya como para ir cerrando, nos hablan de los procesos de formación y las asesorías, que si damos asesorías directas, yo creo que este curso nos ha mostrado como universidad las capacidades que estamos teniendo, las posibilidades que tenemos además, y creo que de la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad de Derecho, la misma Dirección de Relaciones Internacionales y en sí la universidad vamos a tener que plantear y replantear muy bien estos temas de cooperación en temas de formación. Recuerden que la intención es ofertar un diplomado posteriormente, ya profundizando muchísimo más con prácticas, con lecturas, con acciones más importantes alrededor de estos temas, posiblemente pues también estudios superiores. Y profesor Juan Fernando Palacio nos hablan un poco, nos invitan en uno de los comentarios que por qué no se crea como una comunidad de diálogo o de práctica al respecto. Creo que para todas las personas que están acá pudiera ser interesante de pronto también pensar en esa posibilidad. De nuevo, profesor Carlos Alberto, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. A todos les informamos que se van a estar cada lunes o martes, se van a estar enviando los links de las presentaciones que se dan la semana anterior para que se pueda tener acceso a ellos. Y me imagino que ya finalmente, cuando terminemos todo el curso, vamos a tener un gran repositorio donde van a reposar las 11 sesiones. Muchísimas gracias, profesor Carlos, profesor Juan, Raquel, te doy la palabra para cerrar el espacio. Bueno, profesores Juan Fernando Palacio, Juan Fernando Rivera y claramente a nuestro experto del día, profesor Carlos Alberto, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. A nuestros casi 900 asistentes, para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes estos temas tan interesantes que con seguridad son un gran aporte para nuestro país y para nuestra región, para potenciarnos cada vez más como región. Y bueno, pues entonces quiero recordarles la asistencia para las que no la hayan llenado. En los chats estuvimos compartiendo los links. Les recuerdo entonces que el martes 27 de abril vamos a tener un tema muy importante, marco estratégico de los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que va a ser una sesión demasiado interesante que nos va a dar también una teoría interesante para seguir continuando con este curso corto de cooperación internacional. Bueno, entonces les recuerdo, el lunes es festivo acá en Colombia, entonces no se les vaya a olvidar, martes a las 5 p.m. Se conectan igualmente por el canal de YouTube de UD Arroba. Quiero agradecer a UD Arroba por su apoyo, el apoyo que hemos, disculpen, el jueves 27. Estoy un poquito adelantada, jueves 27, y el martes siguiente es el que tenemos puente. Entonces, jueves 27 nos vemos para el marco estratégico de los objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sostenible. Quiero agradecer entonces a UD Arroba porque nos ha estado acompañando. Ellos son un área de la Universidad de Antioquia que desarrolla
procesos formativos, nos apoya en toda la creación de cursos virtuales y bueno, pues ha estado acompañándonos tanto a la Facultad de Ciencias Económicas como a la Dirección de Relaciones Internacionales para que este curso se lleve de la mejor manera. Bueno, la Universidad de Antioquia en sus 220 años quiere pues entonces de nuevo agradecerles a ustedes por su vinculación a este espacio. Muchísimas gracias a todos.